Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La alianza que se estableció en 1943 entre el Partido Comunista, la Iglesia Católica y el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, a partir de ese momento que culminó con el desfile del 15 de septiembre de 1943, cuando el presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder del Partido Comunista, llamado ya Vanguardia Popular, hacen un desfile por las calles de la capital para celebrar la promulgación de las garantías sociales. Y al pasar al frente de la Catedral Metropolitana en San José, allí estaba Monseñor Sanabria Martínez, Víctor Manuel Sanabria, y al verlo pasar, el presidente de la República paró el jeep donde iban, además iba acompañado de Teodoro Picado Michalski, que va a ser presidente en 1944, y el presidente de la República invita al jefe de la Iglesia Católica a que los acompañe en el desfile. Y el obispo se sube al auto, al jeep, y continúa el desfile. Ese acto del obispo de haberse subido al jeep que festejaba la celebración de la promulgación de las garantías sociales, produjo una crítica feroz contra el obispo. Incluso en los días siguientes hicieron caricaturas del obispo donde le pintaban hoces y martillos, que era el símbolo de la Unión Soviética y de los comunistas, en la sotana, como caricaturas. Y el obispo dio una respuesta muy sencilla y muy contundente. Dijo algo así: yo soy el jefe de la Iglesia Católica. El presidente Calderón Guardia es el jefe del Estado y del gobierno costarricense. Yo estoy viendo pasar el desfile de celebración de las garantías sociales. Yo estoy de acuerdo con las garantías sociales. El presidente de la República públicamente me invita a mí a subirme al acto, al jeep, para festejar con ellos las garantías sociales. El jefe de la iglesia no puede públicamente hacerle un desaire al jefe del gobierno. Por eso me monté en el jeep, pero además estaba de acuerdo con las garantías sociales. Más o menos así se quitó el tiro el obispo Sanabria. A partir de ese momento el país ya estaba fragmentado en una situación muy compleja de los elementos que estaban en contra del gobierno de Calderón Guardia, porque ese año 43 se está en el proceso electoral hacia el año 44. Ya había pasado más de un año y medio de la crisis que se había originado entre el grupo de León Cortés, el cortesismo, el grupo de ciertos capitalistas que no estaban de acuerdo con los cambios que se habían introducido en el gobierno, y menos con alianza con los comunistas. Por otro lado, había surgido en el país un grupo de intelectuales muy importante que se aglutinaron, y de jóvenes intelectuales que se aglutinaron alrededor del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, donde jugó un papel importante Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa y otros grandes intelectuales de aquella época. Y este grupo, Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, empezó a desarrollar una inteligencia social y una inteligencia política novedosa en el país, alterna, diferente al pensamiento comunista y al pensamiento social cristiano, que fue el desarrollo de las ideas socialdemócratas que empiezan a estimularse con más fuerza en la Costa Rica de los años 40. Incluso llegaron a tener influencia porque en el año 43 fundaron el Partido Demócrata y después el Partido Acción Demócrata, y desarrollaron un periódico que se llamó Acción Demócrata, y tenían una revista Surco que se dedicaba a hacer un análisis
de la realidad cotidiana costarricense, muy importante, y de seguimiento de la gestión del gobierno de la República. Por ejemplo, cuando se aprobaron las garantías sociales, la revista Surco sacó un editorial que lo tituló El opio de las garantías sociales, con lo cual pues daban a entender que aquello era como una dormidera, que era como una cosa para adormecer a la gente y que no iba a tener una realidad impactante. Entonces, las elecciones de 1944 que se avecinan, los grupos opositores van a postular a León Cortés Castro para una segunda presidencia. Ya había sido presidente del año 36 al 40. El gobierno postula como candidato a Teodoro Picado. El gobierno estaba aliado con Calderón, con los comunistas. Los comunistas no estaban muy de acuerdo con la candidatura de Teodoro Picado porque les resentían que había sido ministro de Educación de Ricardo Jiménez, y como ministro de Educación de Ricardo Jiménez en el periodo 32-36 había reprimido a los comunistas que estaban recién fundándose, sacándolos del Magisterio Nacional. Impidió que maestros comunistas trabajaran en el magisterio, así echó del magisterio a los hermanos Ferreto Segura, a Arnoldo, a Judith, a Luciano, en fin, a todos los hermanos Ferreto Seguro que eran maestros, a Luisa González, a Carmen Lira le cerró la escuela maternal que tenía, a Carlos Luis Sáenz también le afectó en ese sentido, y eso dio pie para que no estuvieran muy de acuerdo con él, por lo que aceptaron finalmente la candidatura de Teodoro Picado, pero estableciendo con él un pacto en el cual se reservaban la crítica pública sobre aspectos de su gobierno que no les gustara. Para esto también en ese periodo del 40 al 44 había empezado a emerger en la vida nacional un señor llamado José Figueres Ferrer. Don José Figueres, o don Pepe como después se le conoció cariñosamente y popularmente, era un empresario que estaba metido allá en la lucha, en la zona de Los Santos, desarrollando unas fincas. Él, desde la década del 20, había salido a estudiar a los Estados Unidos, hijo del doctor Mariano Figueres. Estuvo al final de la década de los 20 varios años en Estados Unidos. No hizo estudios universitarios, los dejó de un lado, pero se dedicó a cultivarse por cuenta propia en las bibliotecas de Boston y en las bibliotecas de Estados Unidos, hasta que regresó a Costa Rica y se dedicó a sus actividades empresariales. Él no estaba metido en política. Vinculado por sus actividades empresariales, se ligó al sector alemán de Costa Rica, de manera que cuando el doctor Calderón Guardia, en la década del 40, declara la guerra a Italia, Alemania y Japón, el doctor Calderón Guardia impulsa una serie de medidas contra los alemanes en Costa Rica: intervención de sus propiedades, persecución de los alemanes, los perseguían, los detenían, los metían en campos de concentración, así como lo oyen, campos de concentración que se establecieron en Costa Rica. Unos estaban aquí cerquita en San José, ahí a la pura par del cementerio general, y a otros alemanes, algunos se los llevaron para Estados Unidos para que los tuvieran detenidos allá. Confiscaron las propiedades, las intervinieron, se consideraban intervenciones de la propiedad de los enemigos. En fin, hubo actos violentos contra los alemanes, con lo cual el señor Figueres se levantó en protesta de esos actos que se hacían contra ellos, y eso provocó, por presión de la Embajada Americana de Costa Rica en ese momento en Costa Rica, que a Figueres se le pudiera expulsar del país. En esa época, hasta 1948, se permitía por las leyes costarricenses expulsar costarricenses del territorio nacional. Hoy eso no se permite. Ningún costarricense puede ser expulsado del territorio nacional por sentencia
judicial o por actos políticos de gobierno. En esa época sí se permitía. Y así fue expulsado Figueres. Al expulsársele Figueres, que defendía el capital alemán en Costa Rica y protestaba contra los actos de agresión que se hacían contra esa comunidad en Costa Rica, se convirtió naturalmente en un líder político de esos grupos y de los grupos opositores que vieron en don Pepe Figueres un posible líder político. Don Pepe viajó a México en ese exilio forzado, habiendo pasado por El Salvador, donde llegó en avión, y de ahí siguió en ruta terrestre, pasando por Guatemala y México, donde empezó a descubrir situaciones de injusticia social muy grandes que lo sensibilizaron profundamente. Por boca de él, así está reconocido. La situación de los latifundios, la situación de los campesinos pobres, la forma brutal con que se les obligaba a trabajar a los campesinos en Centroamérica lo sensibilizaron notablemente de la injusticia de las relaciones laborales y político-económicas que había en la región, que estaba además infestada o infectada de dictaduras. Cuando llega a México, don Pepe Figueres se vincula a grupos de demócratas de los países centroamericanos y del Caribe, de Dominicana, de Nicaragua, etcétera, que luchaban contra las dictaduras existentes en la década del 40 y venían desde el 30, algunas de ellas de muy largo periodo. Maximiliano Hernández Martínez venía desde el 30 en El Salvador, Jorge Ubico en Guatemala venía desde el 30 hasta el 44 que fue derrocado, Tiburcio Carías en Honduras, igualmente otra dictadura de muchos años, los Somoza en Nicaragua, ni qué decir. Todo eso sensibiliza a don Pepe y se une a estos grupos que terminaron constituyendo lo que se llamó la Legión Caribe, con la intención de establecer, primero de derrocar las dictaduras en Centroamérica y las tiranías, y segundo de establecer en Centroamérica y el Caribe lo que ellos llamaron una gran república socialista del Caribe. Cuando decimos socialista, en el concepto de don Pepe y de los miembros de la Legión Caribe, era una república no comunista, sino dentro de una perspectiva de las ideas socialdemócratas que ya habían empezado a plasmarse en Costa Rica y ya tenían también camino recorrido en América Latina y que tenían un largo recorrido en Europa desde el último tercio del siglo XIX, donde los partidos socialdemócratas habían empezado a desarrollarse con mucha fuerza. Entonces, aquí tenemos esta vertiente importante de don Pepe pensando en derrocar dictaduras en el Caribe. Obviamente la situación de su expulsión lo incomodaba frente al gobierno de Calderón Guardia. Y las elecciones de 1944 terminaron, para decirlo de esta manera, de alinear a don José Figueres en contra del gobierno de Calderón Guardia y en contra del gobierno que surge en ese momento de Teodoro Picado. ¿Por qué? Porque esas elecciones de 1944 fueron acusadas de fraude electoral. Era muy fácil en Costa Rica antes de 1948 y hasta 1948 hacer fraudes electorales. No había un Tribunal Supremo de Elecciones como el que tenemos ahora. No habían registros electorales como los que tenemos ahora de ciudadanos. Había una sola lista de electores donde incluían los muertos. Entonces eso permitía que los muertos votaran. O apareciera alguien con el nombre de los muertos y con la cédula de los muertos votando. Era fácilmente trasladable un elector el mismo día de las elecciones a otro sitio de votación al cual le era imposible llegar. En fin, había una gran cantidad de mecanismos por los cuales se podía hacer fraude. Los resultados electorales se comunicaban por telegrama que se leían en la Casa Presidencial, de manera que se podían leer al revés. Después había un informe a la Asamblea Legislativa que se llamaba Congreso en esos años, con el resultado electoral, y la Asamblea o el Congreso decidían aprobando o improbando el resultado de las elecciones sobre el nuevo presidente.
Esas elecciones del 44 fueron acusadas de fraude por una papelería que se quemó y provocó una inquietud en torno a el resultado de las elecciones. Más allá de si el resultado de esa quema de la papelería hubiera determinado la elección o no, el mismo presidente que resultó electo, Teodoro Picado, dijo de manera muy audaz una frase algo así: aún sin fraude también hubiéramos ganado. Es decir, no necesitaban el fraude para ganar, pero reconocía implícitamente que podía haber habido fraude. Y ante eso, Figueres empezó a levantar la idea, porque aquí también se decía que el gobierno de Teodoro había sido hijo del fraude, que un gobierno fraudulento no era un gobierno legítimo. Y un gobierno que no era legítimo era un gobierno que había que votarlo. Y Figueres entonces suma en ese concepto de su participación dentro de la Legión Caribe al gobierno de Teodoro Picado en la lista de los gobiernos que hay que derrocar, porque para Figueres este era un gobierno dictatorial, un gobierno ilegítimo surgido de un fraude electoral. Y les vende la idea a los miembros de la Legión Caribe que el gobierno de Teodoro era el más fácil de derrocar porque carecía de ejército sólido, poderoso y fuerte como tenían las dictaduras. De la región, el de Costa Rica era el ejército más débil. Entonces, en el esquema de Figueres era derrocar a Teodoro Picado, establecer la democracia en Costa Rica y desde aquí, con la democracia establecida, fomentar y ayudar y solidarizarse con todos aquellos movimientos que luchaban contra las dictaduras en Centroamérica y el Caribe para justamente restablecer democracias en esos países y llevar a cabo el proyecto de la fundación de esa gran república socialista del Caribe que ellos soñaron. Figueres regresa a Costa Rica, ya en el gobierno de Teodoro Picado, y se suma a las filas de oposición política del gobierno de Teodoro Picado. Por otro lado, ya estaba convertido en un líder político. Cuando él llega a Costa Rica, lo reciben como si fuera un líder político ahí en el aeropuerto internacional de La Sabana, donde estaba antes el aeropuerto de Costa Rica, y lo convirtieron en el líder político. La elección del 44, obviamente, León Cortés había sido el líder político más importante del país. Y en ese sentido, León Cortés continuaba al frente de la lucha política en la esperanza de llegar al año 48 a ser otra vez candidato y abrigando la esperanza de que en el 48 no hubiera fraude electoral, porque si hubiera fraude electoral en el 48, ahí sí estaban dispuestos a defenderlo con las armas en la mano. El que sostenía la tesis militar era don José Figueres. El que sostenía la tesis política de ir al 48 a las elecciones era León Cortés y también otros miembros importantes de la oposición como Otilio Ulate, Mario Echandi y otros. Pero León Cortés, como todos los mortales, se muere en 1946. Y al morirse deja un espacio vacío en la oposición que pasa a discutirse entre, como jefes posibles, don Pepe Figueres, don José Figueres, Otilio Ulate y un abogado de apellidos Castro Quesada. Al final se impone Otilio Ulate como el candidato para las elecciones de 1948, como un candidato de la oposición política. Y don Pepe acepta esa jefatura política, acepta ir a las elecciones del 48, siempre con la perspectiva de que si había fraude, había que levantarse en armas, para lo cual empieza a prepararse. Y empieza a prepararse desde el año 46 mismo, después de la muerte de León Cortés, si no lo había venido haciendo antes. Y en ese sentido, venían preparando un posible alzamiento militar en el caso del fraude. Para esto hicieron algunos preparativos de fuerza. En 1947 organizaron una huelga general que se llamó Huelga de Brazos Caídos. Intentaron paralizar todo el país, paralizando en ese momento
los bancos que eran privados, algunas empresas del sector privado. La huelga fue muy exitosa, especialmente en las ciudades como Cartago, no tanto así en San José. Al final la huelga duró 11 o 12 días, desde finales de julio hasta principios de agosto. Terminó muy mal, porque el 2 de agosto los opositores organizaron una marcha de mujeres aprovechando las circunstancias del Día de la Virgen de los Ángeles y su celebración nacional. Esa marcha de mujeres se orientó hacia la Casa Presidencial, que estaba ubicada frente al Parque Nacional, allí donde está hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Esa marcha, por protesta fuerte que fuera, era pacífica en el sentido de que no tenían armas las mujeres. Y el gobierno, irresponsablemente, mandó unos balazos al aire usando unas metralletas desde la Casa Presidencial, lo cual hizo que el gobierno perdiera más fuerza moral ante los grupos opositores y ante la ciudadanía general, porque pasaba a ser también un gobierno que en apariencia le disparaba a las mujeres. Obviamente ahí no hubo una sola herida de balazos, hubo heridas probablemente de la carrera que pegaron, pero nada más. Y esa huelga produjo una crisis, o el resultado final de esa huelga en esa forma, produjo una crisis en el gobierno por el cual la oposición salió fortalecida, porque parte del propósito de la huelga era asegurar que las elecciones fueran libres, legítimas, que no hubiera posibilidad de fraude, para lo cual los huelguistas pedían, entre otras cosas, un tribunal electoral neutro, y para garantizar esa neutralidad del gobierno pedían que estuviera controlado por la oposición para asegurar justamente la posibilidad de que el gobierno no fuera a influir de alguna manera con fraude institucional, y exigían también el control del aparato militar y de la policía para asegurar también que el gobierno no iba a actuar militar ni policialmente contra el resultado de las elecciones. Está claro que ambas medidas eran muy fuertes políticamente. Es como si hoy igualmente los grupos opositores al partido de gobierno, a don Guillermo Solís y al Partido Acción Ciudadana, exigieran que el Tribunal Electoral estuviera en manos de los grupos opositores y que la Policía Nacional estuviera en manos de los grupos opositores para asegurar que el gobierno no iba a hacer una trastada. Entendamos que son medidas muy fuertes. El gobierno débil de Teodoro Picado aceptó la entrega del Tribunal Electoral a la oposición política. Y en esas circunstancias, el gobierno dejó en manos de la oposición el Tribunal Electoral. Al dejar en manos de la oposición electoral el aparato electoral, el gobierno obviamente se desarmaba en ese sentido, no así con el aspecto policial. Vinieron las elecciones de 1947 para elegir el presidente del 48 y de nuevo se produce una situación tensa. Para ese momento el Partido Comunista ya no estaba aliado al gobierno para la campaña electoral, iba con candidato propio. El Partido Republicano del gobierno postulaba de nuevo a Rafael Ángel Calderón Guardia y la oposición postulaba a Otilio Ulate Blanco, que había heredado la dirección política de la oposición a la muerte de León Cortés. Las elecciones transcurrieron en el país con igual circunstancias de posibilidad de fraude que se habían hecho antes. El resultado electoral tenía que ser avalado, ratificado por el Congreso o Asamblea Legislativa. Está claro que si el resultado tenía que avalarlo el Congreso o la Asamblea Legislativa, también podía rechazarlo porque era una potestad del Congreso de la misma forma. El resultado electoral significó un triunfo para Otilio Ulate en la presidencia de la República y un triunfo para los diputados comunistas que habían aumentado su número y para los diputados del Partido Republicano del gobierno que también habían aumentado su número. Como ellos también controlaban el Congreso,
anularon las elecciones presidenciales de 1948, argumentando una situación similar a la de 1944, que había habido una quema de papelería electoral. Y la nulidad de las elecciones presidenciales de 1948 condujo inevitablemente a el levantamiento de don José Figueres, que ya venía preparándose para eso, y da origen a la Guerra Civil de 1948, con el cual se inicia otra etapa de la historia costarricense.